El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Mundo Financiero, a todos nuestros oyentes del Doral. Queremos agradecerles una vez más por su compañía y te saludo, María Angélica, ¿cómo va todo? Hola, Cord. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos un nuevo programa, El Mundo Financiero, y vamos a hablar hoy de un tema bien interesante, que es cómo nosotros podemos invertir nuestro dinero aprovechando los beneficios fiscales que nos ofrece el gobierno de los Estados Unidos. Para ello, queremos dar una breve introducción. Cuando nosotros ahorramos dinero, cuando nosotros ganamos dinero, nuestras inversiones o nuestro crecimiento, nuestra ganancia de capital tiene que pagar impuestos. Todos los años a nosotros nos llega una 1099 que nos dice tenemos que pagar impuestos sobre lo que ganamos en nuestra cuenta de ahorro, lo que ganamos con nuestros income de trabajo. Y es allí donde nosotros entramos hoy a darle unos tips importantísimos sobre cómo aprovechar algunos beneficios fiscales para poder pagar un poquito menos de impuestos. Y ojo, esto no lo permite el gobierno de los Estados Unidos. Cor, te dejo a la carga del primer slide que vamos a ver hoy. Perfecto, María Angélica. Antes de empezar, quería hacer una pequeña nota. La semana pasada yo dije que las IRAs, los IRAs, eran... la semana pasada yo dije que las cuentas de IRA eran Independent Retirement Accounts y en verdad son Individual Retirement Accounts. María Angélica, gracias por la aclaración. Y bueno, quería ver acá, no sé si podemos ver en la pantalla, tenemos una pequeña presentación sobre lo que mencionamos en el programa anterior, que son los buckets, ¿no? Los recipientes. ¿Y qué son estos recipientes? Básicamente lo que hablábamos era que son, digamos, tres tipos de categorías donde el gobierno... En la diapositiva tenemos tres tipos de recipientes, tres tipos de buckets, lo que se le conoce como el taxable, el tax deferred y el tax free income, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este primer recipiente, que es el recipiente de los taxable, ¿no? Que son los, digamos, básicamente son los ingresos que uno tiene a la hora de hacer los taxes del año. Es todo tipo de ingreso que una persona tenga, ya sea si tienes tu dinero en una cuenta de ahorros, puede ser una inversión de real estate, puede ser también las inversiones que uno tiene en bolsa. Ahí en las inversiones que uno tiene en bolsa hay dos tipos, valga la aclaración rápida. Hay lo que es lo que uno paga con el Short Term Capital Gains, que son inversiones que son menores de 12 meses, y de ahí hay otro tipo de, digamos, de taxes cuando uno tiene estas inversiones por más de 12 meses, que son diferentes y son menores por lo general. Y eso en verdad es mejor, lo podemos consultar más adelante cuando hablemos de esto más en detalle con un contador, pero básicamente para que ustedes sepan las diferencias de cuando uno tiene una cuenta, digamos, de acciones o inversión, que depende del tiempo que uno mantenga estas inversiones, va a depender cuánto uno va a pagar de impuestos. Y bueno, y después, bueno, he mencionado real estate o cualquier tipo de ingreso que uno tenga durante el año, va a recibir un 1099, un 1099, como se le conoce, y ahí va a salir cuánto uno tiene que pagar de impuestos. Entonces, estos son los impuestos, digamos, que uno sí o sí paga el día de hoy. Es así, Kurt. Una pregunta. En cuanto a real estate, nosotros pagamos real estate sobre se me fue la palabra, sobre el property taxes, ¿ok? Entonces, quería que me contaras un poquito cómo viene, por qué está dentro del bucket número 1 real estate y los property taxes. Bueno, porque como tú sabes, todos los años tú vas a pagar tus property taxes, ¿no? Los property taxes son los impuestos que te cobra por lo generalmente la ciudad donde vives, el condado, ¿no? El condado de Miami-Dade, en el caso de nosotros que vivimos aquí, y también dependiendo de la ciudad hay un pequeño porcentaje que va para la ciudad donde nosotros vivimos en el Doral. Todos esos impuestos se pagan de una, ¿no? Y estos impuestos lo que hacen realmente es
todo lo que vemos en la ciudad, digamos, los parques, van para pagar los colegios, van para pagar ¿qué más? Las carreteras, las cosas que uno, ¿no? O sea, entonces son impuestos súper importantes, son impuestos, digamos, municipales. Creo que esa sería la palabra, ¿no? Impuestos municipales. Y hoy no vamos a hablar mucho de estos impuestos municipales. Más bien cuando hablamos de impuestos, estamos hablando en este momento de impuestos federales, digamos, los que paga uno todos los 15 de abril, ¿no? Esa fecha un poco que acá da miedo. Me gustaría ver la siguiente diapositiva para que podamos ver un poquito el primer bucket. Ahí lo tenemos. Ok, Kurt. En cuanto a lo que son CD y Saving Account, cuéntanos un poquito por qué son taxables. ¿Por qué son taxables en el año fiscal? Bueno, porque cuando tú tienes una cuenta, digamos, de banco, esta es una cuenta o un CD, ¿no? Hay una pequeña diferencia, ¿no? O sea, tú tienes una cuenta, lo que llaman checking account acá o savings account, y el banco normalmente te da un porcentaje de interés muy mínimo. Si uno quiere tener un mejor rendimiento sobre esas cuentas, lo que se hace, se abre un CD, un Certificate of Deposit, que lo que es básicamente es como, digamos, ¿cómo decirlo? Es una cuenta separada donde uno ha puesto el dinero y el banco te garantiza cierto rendimiento, pero ese dinero no se puede tocar por un periodo determinado de tiempo, ¿no? Entonces el cliente, en el caso de nosotros, determinamos cuánto tiempo nos sentimos cómodos. Normalmente, si uno deja el dinero más tiempo, le pagan obviamente un mejor interés, pero eso básicamente lo quería hacer una pequeña diferencia. No es que automáticamente cuando uno tiene una cuenta de ahorros en el banco o un checking account está metido en un CD. Claro, correcto. Son instrumentos financieros de la banca en los cuales te da un rendimiento y tenemos que pagar taxes todos los años. Todos los años nos llega una 1099 donde nos dice ganaste tantos intereses por tu cuenta de ahorro, por tu CD, ganaste tantos intereses por tu investment account. O en el caso del investment account, y cuéntanos cómo funciona en el investment account, qué podemos comprar dentro de un investment account y por qué nosotros tenemos que pagar taxes sobre esas inversiones. Bueno, un investment account puede ser diferentes cosas, ¿no? Puede estar compuesto de diferentes cosas. Puede estar compuesto de acciones, correcto, puede estar compuesto de bonos, puede estar compuesto de fondos mutuos que realmente son, ¿cómo podría describirlo? Como una especie de acciones o grupo de acciones que están siendo manejadas o compradas por ejemplo, un cierto sector. Pueden ser unos fondos mutuos de un sector como tecnología, pueden ser del sector médico. O sea, este tipo de ¿cómo se llama? De que se llama fondos mutuos, agarran la plata de varias personas y la invierten como un conjunto, ¿no? Correcto. Por eso es un fondo mutuo. Sí, yo creo que los fondos mutuos los pudiésemos definir como que una compañía de inversión toma el dinero de muchos inversionistas para comprar X cantidad de acciones o bonos, ¿verdad?, de diferentes compañías, y en la cual tú puedes participar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo dinero y quiero invertir en acciones y en bonos, probablemente tenga que tener más dinero para poder estar diversificado y poder invertir en muchísimas acciones, en muchísimas compañías. En los fondos mutuos lo que pasa es que tú puedes invertir en todas esas compañías dentro de ese fondo con menos dinero, y eso es una maravilla para los inversionistas, porque con poco dinero pueden participar en todo el mercado y disminuir riesgos. Pero eso entraría también entre las inversiones en investment account que pagan 1099 todos los años, ¿correcto? Correcto. Y también, bueno, ahora están puestos también muy de moda lo que le llaman los ETFs, ¿no? Yes. Que son como muy parecido al fondo mutuo, pero algunas de estas están, ¿cómo te puedo decir? No tienes necesariamente que pagar los fees o las cosas que normalmente vienen en un fondo mutuo, que es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, correcto, este es otro instrumento también, ETFs, como se les conoce, que también es algo interesante para tomar en cuenta. Veamos otra vez para repasar un poco lo que es taxable en el año. Entonces, taxable en el año tenemos Saving Account, CDs, Investment Account, Real Estate y obviamente los income que vienen de nuestros ingresos, que tenemos que pagar según nuestro bracket de taxes. Claro, que vienen de nuestro negocio, nuestra práctica del día a día, cómo nos ganamos la plata, ¿no? Una cosa es
cómo invertir y otra cosa es lo que uno hace del día a día, digamos, para generar el ingreso que nos permite vivir, ¿no? Correcto, correcto. Ahora sí, si vamos al segundo bucket, si nos los pueden poner, por favor. Ok, vamos a hablar ahorita de lo que son taxes diferidos. Ya hablamos de lo que pagamos taxes todos los años. Ahora vamos a hablar de qué son taxes diferidos. Y allí es en donde empiezan los beneficios del gobierno para los residentes y ciudadanos de este país. ¿Qué sucede? Ustedes han oído hablar, me imagino que comúnmente, de lo que se llama el 401k o 401k. Empecemos con esa lista con el 401k. ¿Qué es un 401k? Es una cuenta de retiro calificada. El IRS nos permite, o el gobierno de los Estados Unidos le permite a los residentes y ciudadanos invertir en productos financieros dentro de una cuenta que le va a dar su empleador. El empleador contrata una compañía, hacen un fondo de retiro y el empleador le pone dinero al empleado y el empleado pone dinero también en esa cuenta. ¿Cómo funciona? Lo que el empleador pone al empleado lo puede deducir de sus taxes, por eso es que se llaman pre-tax, y lo que pone el empleado lo reduce también el empleado de sus taxes. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una cuenta de inversión de retiro que no es calificada, que no es qualified, no es un 401k, el dinero va a crecer, todos los intereses provenientes de los cupones de los bonos y los y de las acciones, recuérdame, Kurt, que los dividendos de las acciones van a pagar taxes. ¿Qué pasa en el 401k? En el 401k vas a tener inversiones igual dentro de ese portafolio, pero ¿por qué se llama taxes diferidos? Porque se va a diferir el pago de impuestos. No lo vas a pagar en el año 1, ni en el 2, ni en el 3, sino lo vas a pagar cuando te retires después de los 59 años y medio. Entonces, ¿qué sucede? El IRS le dice a las compañías, te doy el beneficio de que constituyas un 401k, puedas descontar lo que pongas de tus empleados, lo que le pongas, el match que le hagas a tus empleados, y después el empleado va a deducir lo que él pone, la parte que el empleado pone, y al final, cuando ya la persona tiene más de 59 años y medio, va a poder retirar ese dinero. No puede ser antes porque esa es una de las penalidades, es uno de los contras que tiene, pero obviamente, como ellos dicen, bueno, yo quiero darte alguna forma de que tú puedas utilizar el interés compuesto, de que pueda ese dinero seguirse reinvirtiendo, ¿verdad? Y no pagar taxes, pero cuando tú te retires, sea de los 59 años y medio en adelante y hasta los 72 años, porque tienes que empezar a pedir tus distribuciones de esa cuenta, tú vas a poder distribuirte tu dinero y en ese momento vas a pagar taxes. Pero ¿qué pasó durante ese periodo de tiempo, Kurt? Que el dinero creció con un interés compuesto. Y diferido, o sea, diferido, la palabra Claro. diferido es que se va a pagar eventualmente, ¿no? O sea, la idea, ¿cuál es la idea de estos mecanismos? Piénsalos un poquito como fondo privado de pensiones, ¿no? O sea, el gobierno, en este país tenemos el Social Security, que es lo que el gobierno nos da. Eso fue creado después de la gran recesión, allá por los años 1930, cuando creo que era Roosevelt, fue presidente de Estados Unidos, y crearon este fondo de Social Security. ¿Por qué lo crearon? Porque lo que no querían es tener gente indigente en las calles, porque tú sabes, cuando uno está mayor, ya uno no puede trabajar, uno no... Correcto, no, o sea, no es productivo. Claro, exacto, esa es la palabra. Lamentablemente, bueno, hay gente mayor que es muy productiva. No, pero, claro, digamos productiva en el sentido de que en esa época, imagínate, los trabajos eran muy manuales, ¿no? De fuerza. Entonces, lo que querían prevenir era que la gente no tuviera, que la gente que no tuviera ingresos fuera indigente, estuviera en la calle. Entonces se creó este programa de welfare, que lo conocemos hoy como Social Security, que es un programa excelente que ha ayudado muchísimo a reducir la pobreza, sobre todo en los adultos mayores. Pero obviamente es una carga también grande para el gobierno, porque hay que
uno tiene, ¿no? Los Social Security taxes que uno paga cuando uno tiene ingresos, ¿no? Van a este pozo común y el día de mañana cuando uno cumple la edad de retiro, ¿no? Hoy creo que es 67 años. Sí, depende de la edad, el año que tú naciste, pero el Sí, promedio ahorita es sí, 67 o sea, uno años. lo puede tomar un poquito antes, pero digamos, lo que hablamos en el primer programa, ¿no? Eso no cuando, y entonces es un impacto grande Sí, en cómo se llama, en la economía, en el plan financiero de este país. Entonces, ¿cuál es la idea? El gobierno quería que paralelamente Social Security no sea la única digamos, recurso que tuviera la gente correcto. para el retiro. Entonces, abrió estos programas que son como el 401k, ¿no? O sea, el más Ujú. popular. Y estos programas son, digamos, como una especie de Social Security privado donde uno no a ver, ¿cómo sería la forma fácil de explicarlo? Uno recibe el ingreso que normalmente uno recibiría por su trabajo, no lo toma en vida. Entonces, como nunca lo toma en vida, no se genera un ingreso per se, ¿no? Entonces va a un pozo. Y este pozo el gobierno te dice, si tú pones este dinero en este pozo, yo voy a dejar que este dinero crezca sin pagar impuestos, se multiplique y ya recién a partir de que tú empieces a tomar este dinero, nosotros obviamente, el gobierno necesita los impuestos para obviamente financiarse, ¿no? Entonces ellos te dicen, ok, yo te voy a permitir todos estos años de no pagar este impuesto, dejar que este pozo crezca, que tengas el efecto compuesto de intereses, que es muy importante porque eso es uno de los beneficios más grandes, te diría el más Sí, es grande, una bola de nieve. una bola de nieve que Sí, va creciendo, y lo que pasa es que dicen, ya bueno, a los 72 años queremos que empieces a sacar este dinero porque queremos empezar a cobrar impuestos sobre estas ganancias, porque, ¿me correcto. entiendes? Entonces, por eso es que te dan este espacio y a los 72 años te piden que por favor empieces a sacar. No tienes que sacar todo, es un pequeño porcentaje que uno tiene que sacar, pero lo tiene que sacar porque si no lo sacas te empiezan a cobrar Claro, penalidades. es Entonces, correcto. El eh, sí, 50%. es altísimo, Sí, altísimo. Entonces, bueno, esa es un poquito la idea y también que a los 72 años ¿no? Uno ya ha bajado su ritmo de producción, entonces tampoco es que va a haber una carga impositiva tan grande, correcto. ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito hablando de los 401ks, por qué existieron, por qué se volvieron tan Sí, populares. Y agregando un poquito lo que tú decías del empleador, ¿no? O sea, el empleador, cuando tienes un 401k, el empleador, la plata que él contribuye, ¿no? Se la puede descontar de los impuestos. Y eso tiene un doble beneficio, obviamente un beneficio fiscal instantáneo para el empleador, pero también es una especie de motivación para el empleado de sí, quedarse, ¿no? Porque es un dinero, digamos, gratis, porque no es un dinero que está dentro de lo que te están pagando. Entonces, es un beneficio importante de aprovechar este dinero, claro, ¿no? Porque es un dinero extra, ¿no? correcto. Para el día de mañana que vale mucho la pena. Entonces, a veces es lo que le llaman matching, ¿no? O sea, el Sí, empleador te da un porcentaje y él también quiere que tú también el día de pongas. mañana tengas, ¿no? Un retiro digno. Entonces, él te motiva diciéndote, oye, yo voy a poner este dinero, tú pones esta misma cantidad, ¿no? Y así te ayuda a motivarte para que también veas el beneficio a largo plazo de tu ahorro en este tipo de programa de 401k, ¿no? Es así. Ahora, si volvemos a ver la diapositiva que estábamos viendo anteriormente, hablábamos del 401k, que fue el primer punto y el que todos conocemos. Ahora, bien sabemos que no todas las personas tienen un empleador que les da un 401k. También hay personas que son empleados, son self-employed, son dueños de sus negocios, trabajan por su cuenta. Existe un instrumento igual al 401k, o sea, con la misma característica fiscal que se llama Individual Retirement Account, que era de lo que estaba hablando Kurt al principio. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes no tienen un empleador que les da este beneficio, ustedes lo pueden hacer. ¿En qué consiste un IRA? O un Individual Retirement Account o una cuenta de retiro individual. Es una cuenta calificada igual, tiene el mismo beneficio. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en el 2023, el límite que una persona menor de 50 años puede poner son 6.500 dólares. Si eres mayor de 50 años, puedes poner 7.500 dólares. ¿Qué pasa? Si tú tienes un income de 100.000 dólares y a ese income de 100.000 dólares tú le descontaste algunas cosas, esto obviamente lo tienen que consultar con su contador. Nosotros no somos contadores, no somos CPA,
Pero sobre el Adjusted Income, el Adjusted Modified Income o el income modificado ajustado, que son unas deducciones que tú le haces a tu income de educación y de salud, tú le vas a descontar esa cantidad de dinero que pusiste en el año. Entonces, si tú tenías que pagar sobre $100,000 y le quitaste todo lo que viene del Adjusted Income más esto, probablemente no pagues sino sobre 90, 93, 92 mil dólares, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pero es importante que sepamos algo. El IRS te da la oportunidad de que lo descuentes, pero en algún momento tú vas a pagar esos taxes. Entonces, de entrada, lo descuentas de los taxes, pero va a crecer libre de impuestos porque todos los dividendos y los cupones dentro de la inversión van a reinvertirse. Entonces ahí viene la bola de nieve con la que estábamos hablando anteriormente Kurt y yo. Pero cuando tú te retiras, cuando quieres tomar tu dinero para el retiro, que quieres empezar, eso se llama la etapa de distribución, que tiene que ser antes o hasta los 72 años, como estaba diciendo Kurt, tú vas a tener que pagar taxes por el monto completo que estás retirando. ¿Por qué? Porque obviamente no hay un mundo perfecto, ¿verdad, Kurt? No, y necesitamos los impuestos, ¿no? O sea, Claro. al final del día, como te digo, ya un gran beneficio nos está haciendo el gobierno, permitiéndonos dejar que esta plata crezca todos estos años decididamente. Y la verdad que suma, o sea, como tú dices, la bola de nieve realmente crece. Entonces, ya en sí hay un beneficio grande. Tú hablabas un poquito de de los IRAs cuando uno los toma, ¿no? Lo que hace es también al tú poner esta plata, los 6.500 este año, si tienes más de 50, lo que llaman catch-up contributions, que te dan un poquito más, $1,000 más, lo que te permite también es reducir tu carga impositiva del año. O sea, eso también es súper importante porque Sí. estás pagando impuestos sobre menos cantidad. Entonces, a la hora de pagar impuestos sobre menos cantidad, también estás pagando de alguna manera menos impuestos. Por Entonces, el supuesto. beneficio es casi doble, ¿no? Entonces, eso es algo que también la gente tiene que tomar en consideración. Si bien no estás recibiendo todo tu dinero porque lo estás difiriendo para el ahorro del día de mañana, te permite ahorrar mucho más, o el efecto de la bola de nieve, vamos a hablarlo así, que si uno recibe el dinero, paga los impuestos y después lo mete al banco. Es correcto. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. regresando un poco al concepto del programa anterior, Pay Yourself First, ¿no? O sea, es una muy buena manera de maximizar el retorno para tu retiro. O sea, no sacar todo el dinero, sino prepagarlo o preponerlo en esta cuenta de IRA y que vaya creciendo, ¿no? De la manera que tú has mencionado, y va a crecer muchísimo más que sacándolo y metiéndolo pues en un otro instrumento, ¿no? Entonces, correcto. No, y lo otro que queríamos contarles respecto a este bucket o a este recipiente es que, y esto es algo muy, muy importante que lo sepan. Los dueños de negocio utilizan el 401k, pero el 401k está hecho para negocios que tienen más de 100 empleados, porque tiene una carga administrativa grande. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un negocio que tiene menos de 100 empleados, hay una estructura que se llama Simple IRA, que se puede utilizar, los costos son mucho más pequeños, ¿verdad, Kurt? sí, mucho menores. De todas maneras, esto en el próximo programa lo vamos a hablar con detenimiento, pero quiero ir, como quien dice, llenando un poco la idea de este bucket. Luego, cuando ya tú tienes entre 100 y 25 empleados, usamos el Simple IRA. Cuando ya tenemos menos de 25 empleados, hay otra estructura que se llama SEP IRA, que es perdón, voy a leer. Ok, Simplify Employee Pension, ¿ok? Entonces, esa se utiliza para personas que no tienen tantos empleados y es excelente. Ahora, cada una tiene algunas diferencias conceptuales. Por ejemplo, en el 401k y en el Simple IRA, las contribuciones las hace el empleador y el empleado, pero en el SEP IRA el único que hace las contribuciones es el empleador, la empresa. Y obviamente el único que lo puedes contar en ese caso es la empresa. Entonces, para cerrar este bucket e irnos a comerciales, también están los annuities. Como
todos los Qualified Retirement Account tienen un límite de colocar dinero. Existen las annuities. Las annuities son unos instrumentos financieros, son unos fondos de retiro emitidos por compañías de seguros. Los annuities, tú puedes colocar la cantidad de dinero que tú quieras. Hay annuities fijos, hay annuities variables, es decir, hay annuities que te dan un interés fijo, hay otros annuities que lo puedes invertir en productos variables en la bolsa, dependiendo de tu aversión o tu aceptación al riesgo, y te dan a la vez un death benefit. Entonces, resumiendo el bucket para irnos a comerciales: taxes diferidos de distribución, 401k, el IRA Traditional, Simple IRA, SEP IRA, las annuities y otros fondos de pensión diferidos. Nos vamos a comerciales y ya nos vemos con el último bucket que nos los va a contar Kurt, que es el mejor de todos. Te comprendemos. Tienes mucho que atender en tu casa. Primero, fueron tus hijos y prepararlos para la universidad. Luego fueron tus padres, después que los invitaste a mudarse contigo. Después fueron tus hijos, que regresaron a casa cuando terminaron la universidad. Pero, ¿qué sucedió con tus metas financieras? En New York Life, tenemos soluciones flexibles que pueden ayudarte a encontrar el perfecto equilibrio entre el cuidado de tus seres queridos y a la vez enfocarte en el futuro de tus finanzas. Las posibilidades son ilimitadas para el futuro de tu hijo y tienes la oportunidad de ahorrar sin riesgo para la universidad con un plan prepagado 529 desde solo $45 al mes. La inscripción abierta finaliza el 30 de abril. Te invitamos a ver una comedia entretenida. Una cita será la excusa perfecta para este encuentro, con la actuación de Sandra Pérez y Manuel Bastos. Ellos se enredan por culpa de mamá. 27 de abril a las 6 de la tarde. ¿Dónde? En Eurocafé Express, en El Doral. Te esperamos. Reserva ya. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Ahora vamos con el último y más impresionante de los buckets o de los recipientes que tenemos en estas diapositivas. Si me la pueden mostrar, por favor. Perfecto. Ahora le voy a dar la palabra a Kurt. Kurt, háblenos un poco de qué es tax free. Esto es como algo que nadie sabe. Yo cada vez que me reúno con clientes, bueno, nosotros, porque nosotros trabajamos juntos y le hacemos aquí lo que nosotros llamamos un análisis patrimonial, nos damos cuenta que casi nadie tiene nada en ese bucket. Es complicado. Yo creo que es un poco lo que hemos hablado. Nosotros los latinos venimos de una cultura completamente diferente y cuando llegamos acá pues no sabemos. Y esa es la idea de este programa, poder ayudarlos a todos ustedes a que entiendan qué es lo más importante y lo primero que tenemos que hacer para aprovechar los beneficios fiscales tax free. Tax free. Adelante, Kurt, cuéntanos. Efectivamente, María Angélica, lo has dicho tú. O sea, a ver, bueno,
tax free es obviamente, como la palabra lo indica, sin pagar impuestos. Pero para que la gente entienda un poquito por qué existen o por qué se dan este tipo de instrumentos, también es importante entender de que en este país, por lo general, no hay el concepto de lo que se llama double taxation, ¿no? Taxación doble. Entonces, por ejemplo, remontemos un poquito a cómo se llama, al primer bucket, ¿no? Para hablar un poquito de lo que es el income, ¿no? Entonces, para hacerte la historia un poquito corta, pero para que los oyentes entiendan, estos programas en el futuro se van a ir poniendo aún mejor porque van a ver que cada programa como que se construye sobre el programa anterior. Entonces, si alguna vez se meten en una sesión tipo Netflix maratónica de estos programas, van a darse cuenta de que uno lleva a lo otro y por ende lleva a lo otro, ¿no? Entonces, me gusta siempre hacer un pequeño repaso para que entiendan cómo es que llegamos a estas situaciones y no piensen que estamos promoviendo esto o estamos diciendo que hay cosas que digamos que sí es verdad, son tax free, pero ¿por qué son tax free o cuál es la idea detrás, ¿no? Entonces, entender un poquito la lógica. En este país lo bueno que las cosas se hacen con mucha lógica y con una idea. O sea, cuando te dan estos beneficios se dan porque obviamente el gobierno quiere promover ya sea la inversión, quiere promover que la gente tenga dinero el día de mañana. Entonces, ahí obviamente es donde nuestros representantes, nuestros congresistas, obviamente planean todo este tipo de leyes y cosas que se van discutiendo ¿no? en el Congreso de los Estados Unidos, y se logra pues estos beneficios para ayudar a la población en general. Entonces, regresando un poquito al primer bucket, habíamos hablado de business income, ¿no? O sea, hablemos de business income para hacerlo más fácil, lo que uno hace para ganar el dinero el día a día. Entonces, uno cuando gana el dinero, uno pasa ya el 15 de abril, ya pagó sus impuestos, toda la plata, digamos, que está en nuestra cuenta del banco ya está limpiecita, ya pagó todo lo que tiene que pagar, ya estamos al día con el gobierno y decidimos invertir ese dinero. Entonces podemos abrir una cuenta de inversión. Ahora, la cuenta de inversión, nuevamente, el dinero que gana sobre la ganancia, no sobre el total, ¿no? Entonces, si metimos $1,000 y ganamos $100, vamos a pagar impuestos sobre $100, no vamos a pagar impuestos sobre $1,100. Entonces, ahí la pequeña diferencia. Y ahí yéndote un poquito para que tengan una idea más general, ahí podemos hablar un poquito del segundo bucket que habló tan elocuentemente María Angélica, donde en el segundo bucket, por ejemplo, no es que teníamos $1,000 y ganamos 100, sino en el segundo bucket, como nunca pagamos impuestos, tenemos impuestos sobre $1,100. Porque esa plata nunca pagó impuestos, ¿correcto? No, me estoy dejando entender. Sí, entonces, sí. Ahí entonces quiero hacer ese pequeño paréntesis y esa diferencia para que nuestros oyentes entiendan, ¿no? Lo que es impuesto ahora, de impuesto diferido y nunca impuestos, el tax-free bucket, ¿no? Entonces, regresando un poquito al tax-free bracket, ahí tenemos lo que dice, la primera cosa que dice es un Roth IRA. Como tú lo dijiste en la parte de impuestos diferidos, un Roth IRA es un poquito diferente al IRA tradicional. Un Roth IRA significa que nosotros sí pagamos impuestos sobre ese dinero. Entonces, es dinero que ya, como te decía, ya pasó el 15 de abril, tenemos en nuestra cuenta de ahorros y decimos, quiero invertir este dinero exclusiva y específicamente para mi retiro. Y ahí es donde el gobierno dice, bueno, si tú lo quieres hacer exclusivamente para tu retiro, entonces lo puedes hacer a través de una cuenta de Roth IRA. ¿Y qué es una cuenta de Roth IRA? Es una cosa muy, muy, muy interesante porque todo el dinero que nosotros que crece, la bola de nieve de la que hablamos, ¿no? Sí. Ahora imagínate esa bola de nieve, no se derrite tanto, ¿no? Porque cuando uno tiene que pagar impuestos, se derrite un poquito. Esta bola de nieve es como de nieve y de acero, se queda tal cual. Porque si nosotros usamos esa plata para el retiro después de los 59 años y medio, y a diferencia del IRA regular, aquí no hay edad del 72, porque esta plata nunca más paga impuestos. Todas las ganancias, ojo, miren lo que estoy diciendo, con atención por favor a nuestros oyentes, todas las ganancias que genere este dinero en la cuenta de Roth
nunca va a pagar impuestos. Yo la amo. Yo quiero darles un ejemplo que yo siempre hago. Imagínense ustedes que ustedes tienen una cuenta de inversión, ¿verdad? Y en esa cuenta de inversión ustedes colocaron $50,000 o digamos $100,000 y su cuenta creció a $500,000. Cuando ustedes vayan a retirar el dinero, ustedes van a pagar sobre el crecimiento que son $400,000. Imagínense que esa misma inversión la hicieron en una cuenta Roth, que ustedes durante todos los años acumularon de los 7,000, los 6,000 que pusieron, llegaron a poner $100,000, pero su cuenta llegó a $500,000. Cuando ustedes se retiren, van a pagar 0 taxes sobre esos $400,000. Entonces es poderosísimo porque cuando nosotros llegamos a la edad de retiro, lo que menos una persona que está retirada quiere es tener que pagar impuestos sobre los income pasivos que está recibiendo. Entonces, por eso a mí me encanta. Yo creo que es la cuenta de la cual yo estoy enamorada completamente. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, yo lo sé perfectamente. Te gusta ese tipo de cuenta. Y bueno, y este tipo de cuenta es, por el nombre del IRA, es lo mismo, digamos, como hemos hablado de los límites, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los límites de esta cuenta porque no es ilimitada. Porque obviamente la idea es que sea cuenta, primero, como hablamos, el gobierno da un incentivo para que sea una cuenta de retiro. Y dos, también hay limitaciones de cuánto uno gana, porque obviamente la gente que tiene recursos, pues no es la idea que aprovechen tampoco, porque ellos no les va a afectar tanto, digamos, si es que tienen que pagar impuestos. Entonces es una cuenta que te permite el mismo monto, ¿no? Que te permite el IRA, como ya hemos hablado anteriormente, que son los $6,500 al año, más los $1,000 si uno tiene más de 50 años. Correcto. ¿No? Entonces es el monto límite. Sí, tú sabes que quería hacer un paréntesis porque no lo dije en el anterior bucket. Las cuentas, el Traditional IRA y todos ellos tienen un límite de, no tienen un límite de income, sí, solo si no tienes otro fondo de retiro. Es decir, si tú estás casado y tu esposo tiene un 401k y tú tienes un IRA, entre los dos tienen unos límites de income anuales para poder colocar el dinero. Pero si tú y tu esposo o tú eres una persona soltera y no tienes 401k y tienes un IRA, no tienes un límite de income que te impida ponerle dinero a la cuenta. En el Roth sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Es la cuenta con mayor beneficio. Acuérdense que el gobierno de los Estados Unidos se alimenta de los taxes. Los taxes es los que nos permiten tener la calidad de vida que tenemos en este país. Y la gente se queja mucho, pero gracias a que nosotros pagamos taxes, somos un país desarrollado, somos un país que tenemos muchísimas cosas maravillosas. Pero ¿qué pasa? Hay cuentas como el Roth, que es la única cuenta que no paga taxes, que obviamente si el gobierno te está dando ese beneficio, pues no puedes ser una persona que tiene unos income gigantescos. Entonces, los límites, Kurt, según estoy leyendo aquí, los solteros o casados que pagan taxes separados no pueden ganar más de $138,000 a $153,000. Y los casados que declaran juntos entre $218,000 y $228,000 de income en conjunto. Entonces, esta tiene límites porque obviamente es la que mejor beneficio les da. Así es, ¿no, María Angélica? Y bueno, los límites, como tú has mencionado, ¿no? Son 138,000, digamos, por una persona soltera. Si uno gana menos de 138,000, entonces uno puede poner el máximo, que son los 6,500 o $1,000 más si tiene más de 50 años. O sea, puedes maximizarlo. Y de ahí, entre el 138 que tú mencionaste y el 153, va variando un poco el porcentaje que puedes poner de esos 6,500 o no, 7,500. Correcto. ¿No? Y como es tan poco, porque realmente si ustedes se ponen a ver, ahorrar una persona menor de 50 años, que todo el mundo debería tener un Roth desde que empieza a trabajar, es poco dinero anual que tú le puedes poner. Habíamos hablado de la planificación financiera o de lo que era un plan financiero en el anterior programa.
Y Kurt decía algo, págate tú primero. Y todas las personas jóvenes deberían comenzar con esto, porque no es mucho lo que puedes aportar todos los años, pero lo tienes que aportar todo, tienes que aprovechar ese beneficio. Sí, no, definitivamente. Definitivamente, como dices tú, bueno, y para los casados nuevamente, ¿no? El número es $218,000. Si ganas menos de eso, es lo que le dicen file jointly, ¿no? Tú estás casado y haces taxes con tu pareja. Si ganas menos de $218,000, entonces puedes acceder al 100% a los 1.600 o a los, no, a los 7.500. Y el tope es 228,000. Si ganas ya más de 228,000, lamentablemente el Roth. Ahora, un pequeño, estaba leyendo antes de hacer el programa, un pequeño, no es un truco porque es totalmente como dentro del código, lo que le llaman a veces el backdoor Roth IRA, ¿no? Y lo que es uno puede también en vida convertir, si uno paga los impuestos de su IRA, lo puede convertir parte de esos impuestos, parte de ese monto del IRA regular, no tradicional, lo puede convertir en un Roth IRA. Entonces, ¿qué hace uno? Uno paga los impuestos y la idea es un poquito dependiendo, o sea, nuevamente, ¿no? Cuando nosotros, yo quiero hacer esta aclaración, cuando nosotros hablamos de todas estas métodos, ideas, consejos que damos, no existe un consejo que sea unánime para todo el mundo. Todo el mundo va a tener diferentes situaciones. Sí. Entonces es importante siempre tomar en cuenta la situación personal de uno y ver cómo combina estos consejos y estas estrategias para maximizarlo. Entonces, como te decía con eso, hay la posibilidad de gente que, por ejemplo, hoy no está ganando tanto dinero, no está en un tax bracket tan alto, pero de repente siente pues que tiene un negocio que va a seguir creciendo o siente que el día de mañana va a tener muchísimo más ingresos y por ende va a pagar en un tax bracket más alto. Entonces ahí es interesante también este backdoor IRA, porque puedes convertir este dinero, digamos, a futuras ganancias a tax free si pagas tus impuestos, pero vas a pagar al tax bracket de hoy. De repente va a terminar siendo más barato que el tax bracket en el futuro, ¿no? Porque eso es algo que también nosotros no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos en cuánto los taxes, tú sabes, han variado muchísimo. En la época de los 50, en los 60 creo que era hasta 90%. Era muy alto. Una locura, ¿no? O sea, se pagaba mucho en impuestos. Y bueno, dependiendo a veces si el gobierno es demócrata, republicano, dependiendo del Congreso, ¿no? De qué partido es, a veces los taxes bajan o suben, ¿no? Entonces, eso es algo también que uno tiene que tomar en consideración. O sea, sabemos cuáles son los impuestos hoy, pero no sabemos cuál va a ser los impuestos el día de mañana, ¿no? Son cosas que no podemos manejar. Hay dos cositas que quería aclarar. Cuando nosotros estamos hablando de las Qualified Retirement Account, no tienen el mismo año fiscal que de enero a diciembre, sino que es de abril a abril. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Por ejemplo, y ya estamos tarde para este consejo, pero nunca es tarde. Cuando una persona, por ejemplo, en el año 2022, digamos que estuviésemos en marzo, y esa persona abre un Roth en el 2023 en marzo, esa persona hubiese podido contribuir los $6,000, porque el año pasado, si eras menor de 50 años, eran $6,000 del 2022, y también invertir los 6,500 que te permitían en el 2023. Entonces aprovechabas de ponerle dinero al Roth o al Traditional igual en los 2 años fiscales. Si tú no has pagado taxes, y puedes hacerlo antes del 15 de abril. Ahora, si pagas taxes antes del 15 de abril, pues obviamente no lo puedes hacer. Pero eso se los dejo allí porque es un tip importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora cuéntanos algo, Kurt. Si vemos otra vez la diapositiva de tax free, hay otra cosa bien interesante, porque en el bucket de taxes diferidos solamente hay fondos de retiro, que era lo que habíamos hablado. Taxes diferidos solamente hay fondos de retiro calificados y annuities, pero en tax free, aparte del Roth IRA, que es una maravilla, tenemos los 529 plan, que es algo que ustedes inclusive creo que estamos viendo en los comerciales, bien interesante en hablar. Entonces, cuéntanos un poquito qué es un 529 plan y cómo se divide el 529 plan. Bueno, yo
así como tú eres fanática de los Roth IRAs, yo que tengo 3 hijos soy fanático de los 529 Me plans. imagino. Y no solamente porque tengo 3 hijos, una pequeña anécdota, cuando yo vivía acá, yo vine a vivir a los Estados Unidos en un momento de mi vida de los 12 a los 14 años. Y en ese momento mi mamá se averiguó, no sé cómo, a través de una amiga, de Florida Prepaid Plan, que es más, es uno de los auspiciadores Sí. que que es un plan que uno prepaga, es un 529 plan prepagado, que lo que uno hace es va poniendo cierto dinero al mes, y la idea es que cuando el hijo de uno se gradúe en la universidad, por lo menos, digamos, lo que se le conoce como el tuition, ¿no? Las Correcto. clases, los créditos, están ya pagados al precio, digamos, de hoy, ¿no? O sea, a los costos de hoy. Y esto es algo súper, súper, súper bueno porque obviamente la educación es una de las cosas que la inflación más ha impactado, ¿no? Es uno de los costos más grandes. Correcto. Entonces, si nosotros podemos tener un vehículo como un prepaid, lo que podemos hacer es podemos ir pagando de a pocos, ¿no? Dependiendo de la edad de nuestro hijo, calculando más o menos la edad hasta que se gradúe, podemos ir pagando los créditos universitarios. Entonces, así el día de mañana ya nuestro hijo, cuando se gradúa, por lo menos tiene una universidad de estatal pagada. Ojo, quiero hacer una aclaración. La mayoría de los fondos de 529 prepagados se hacen a nivel de estado, ¿no? de estado. Entonces, los fondos aquí, por ejemplo, por ejemplo, Florida Prepaid College es el estado de Florida, que te está garantizando el costo o el crédito para una universidad estatal de la Florida. Universidad estatal puede ser una como la que estudié yo, que es la Universidad de Florida en Gainesville, pero también puede ser la Universidad de Florida State, puede ser la FIU, la Florida International University aquí en Miami, la FAU en Boca Ratón. Hay, creo que si no me equivoco, más de 15 hoy universidades estatales y también community colleges, ¿no? que también te cubre. Entonces, es algo que quiero, que también es tax free. ¿Por qué es tax free? Porque uno va poniendo el dinero, ¿no? en este tipo de cuenta, y cuando uno termina, los créditos se pagan automáticamente y uno no tiene que pagar impuestos sobre la plata que puso, porque obviamente uno puso X y sacó X más, ¿no? Entonces esa diferencia no te la cobra nadie, por eso decimos que es tax free, Sí, ¿no? es así. Es bien interesante. El 529 plan se divide en dos. Como habló Kurt, tenemos el Prepaid College y tenemos el Saving College Account. Son dos cosas diferentes. En general, las dos tienen el beneficio tax free. El Prepaid College, como habló Kurt, se utiliza interestatal, es decir, se compra en el estado y tienes que utilizarlo en universidades del estado. Y el Saving College Account lo puedes utilizar fuera del estado. En el Prepaid College, tú puedes utilizar el dinero para matrícula, ¿ok? Y para libros. En el Saving College Account también puedes incluir lo que es alimentación y estadía de los muchachos. Entonces, lo que tienen en común los dos planes que son tax free, porque obviamente hay un crecimiento. Si tú haces un Prepaid College y la universidad cuesta más y la estás prepagando, pues ahí tienes un crecimiento y ese crecimiento es tax free. Y en el Saving College Account es diferente. Ya tú estás invirtiendo en unos fondos preestablecidos. Ya es como una cuenta de inversión, la cual se va poniendo más conservadora a medida que la cuenta va madurando y se va acercando a la fecha en que tienes que empezar a tomar el dinero para pagar el primer año de tuition de tu hijo. Entonces, son cosas diferentes, pero dependiendo de para qué o sea, si tu hijo tú sabes que tiene una inclinación por irse a Boston o irse a Nueva York o irse a otro estado, pues obviamente sabes que lo más indicado es hacerle un Saving College Account. Ahora, si tú sabes que tu hijo va a estudiar en la Florida, pues un Prepaid College es maravilloso. Sí, como hablamos siempre, ¿no? O sea, todos estos planes, todas estas ideas dependen mucho de la persona y por eso es que damos los consejos que damos para que cada uno tome lo que más se acomoda y se acopla a su visión de vida, ¿no? Ahora,
si bien hablabas un ratito tú de los savings accounts, lo que tiene es que es mucho más flexible, ¿no? O sea, no estás supeditado que tu hijo necesariamente estudie aquí. Por ejemplo, o sea, para ser muy honesto, uno de los drawbacks, una de las cosas no tan positivas de un prepaid es que el día de mañana, si tu hijo va a otro lado, te van a dar un monto fijo que no va a ser muy grande, digamos, y que como es una universidad estatal probablemente no cubre el costo de una universidad privada. En un savings account el dinero está invertido en fondos mutuos, en un vehículo de bolsa por lo general, ¿no? De bolsa de valores, y obviamente el crecimiento por lo general es un poco más alto, ¿no? Dependiendo de la situación, pero también ese dinero es tuyo y tú puedes hacer ese dinero lo que tú quieras, en el sentido que siempre sea orientado hacia la educación. Siempre Entonces sea. puedes agarrar la plata y usarla pues en otro estado, en una universidad. A veces, mira, hasta uno creo que es flexible, hasta lo puedes usar en el extranjero siempre y cuando sepas que es para educación. Entonces es nuevamente muchísimo más flexible, pero también es cierto que no hay garantía de lo que haya en ese vehículo cubra el costo de la universidad, Claro. como en el prepaid, que ya sabes que de principio a fin, desde que el niño empieza, ya el niño adulto se va a graduar y tiene todos los créditos pagados, Sí. ¿no? Entonces uno tiene que ver qué es lo que uno puede hacer y a veces, ¿por qué no combinar de repente los dos? Claro, y el gobierno federal no asegura los fondos del Prepaid College, ojo. Quizás algunos estados sí aseguran los fondos del Prepaid College. El Saving College Account es completamente una inversión. Pero, ¿cuál es el lado no tan positivo? Porque nada es perfecto. No. En las inversiones, en el mundo financiero, no existe nada perfecto. Es más, en la vida no existe nada perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Si tu hijo o tu hija se gana una beca universitaria, obviamente no vas a tener que utilizar ese dinero. Entonces, si tú lo sacas con otros fines, tú vas a tener que pagar un 10% de penalidad más los taxes sobre el crecimiento. Entonces, como sabemos, pues todos los beneficios que nos dan tienen unos pros y unos contras. Lo importante es estar muy claros en cada uno de ellos cuando nosotros vamos a tomar una decisión. Ahora, Kurt, vámonos otra vez a nuestro último punto del bucket tax free, si me lo pueden colocar. Ok, aquí hablamos de los bonos municipales, ya hablamos del 529 plan, de los dos, de cómo se dividen. Ahora vamos a hablar muy por encima de los bonos municipales. Los bonos municipales, como su nombre lo dice, los emite cada estado, cada municipio, y son tax free desde el punto de vista del Estado y federal. Ahora, en bonos, en municipal bond no vamos a hacer mucho hincapié, pero sí vamos a hablar de algo que a mí me impactó muchísimo cuando yo soy financiera de 18 años de data, y cuando yo llegué a este país, que me saqué todas mis licencias, nunca me imaginé que las pólizas de vida tenían un componente tan importante de diversificación en las inversiones y que aparte tuviesen un componente tax free. Entonces me gustaría que hablaras, Kurt, un poquito de este último punto para cerrar el programa. Bueno, María Angélica, vamos a hablar de este tema más adelante también en más detalle, porque es un tema súper interesante, como mencionabas tú. Este es un país que tiene muchos instrumentos y muchas cosas que son interesantes y que no existen muchas veces en nuestros países y que son nuevas, ¿no? Y acá vamos a hablar solamente un ratito para cerrar el programa del cash value de las pólizas de vida, ¿no? Como tú sabes, hay dos tipos más o menos de póliza de vida: las que son permanentes de protección, como hablamos en el primer programa, que son súper importantes, y estas que también tienen un cash value, que tienen los dos componentes, tienen la protección más la acumulación, que los hace súper interesantes. Y de estas tienes dos tipos también. Tienes las que son de lo que le llaman normalmente whole life, donde la empresa de seguros te paga un dividendo basado en la performance de la compañía durante el año. Y la otra es lo que le llaman variable universal life, que son pólizas que dentro de la póliza tienen un componente de fondos mutuos que se invierten en bolsa, y obviamente eso ayuda a generar
a lo largo un poquito más de intereses y de beneficios, digamos, económicos, ¿no? Entonces, lo que tiene muy interesante este tema, y como te digo, vamos a hablarlo más a detalle futuro, por eso ustedes, nuestros oyentes, se queden muy atentos a esto, es que las pólizas de vida, el cash value se puede tomar, se puede prestar contra esto y sacar esa liquidez en vida y no tener que pagar ningún tipo de impuesto sobre eso. Y eso se le deja a la siguiente generación como un legado. Entonces es un tema súper, súper importante, súper complejo y que queremos hablar en un programa especial sobre eso, ¿correcto? Sí. Perfecto, Kurt. Bueno, espero que hayan entendido todos los buckets, que les haya sido de utilidad. Esperen, el próximo programa va a estar interesantísimo. Vamos a hablar para los dueños de negocio. Muy, muy interesante. Vamos a tener un invitado especial para ese programa. Y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias. No se pierdan el próximo miércoles. Bye, bye.